Bien. Bueno, buenos días a todos. Tengo el gusto de presentar al profesor, doctor y sacerdote Piotr Nawrot. Él es sacerdote del Verbo Divino, ya casi 40 años ordenado. Él es de origen polaco, pero vive actualmente en Bolivia, luego de haber pasado con su experiencia pastoral por distintos lugares del mundo. Él es aparte de ser sacerdote, tiene una maestría, es maestro y doctor en musicología y música sacra. Y hoy nos va a acompañar con este webinar sobre la música sacra, la música barroca y su influencia en las misiones jesuíticas allí entre Argentina y Paraguay y Brasil. Muchas gracias, padre, bienvenido, y gracias a todos por acompañarnos. La palabra. Espero que me están escuchando, ¿sí? Sí, sí, lo escuchamos perfectamente, padre. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Anita Ender, que ha sido la primera que ha hecho, digamos, este contacto, luego también a Javier y a Marcela, que me han ayudado ahora a conectarse. Muchísimas gracias. Y les pido que apaguen los micrófonos para que yo pueda hablar con más facilidad. Me siento, digamos, muy honrado que puedo hablar. Veo más que 30 agencias de viaje que están conectados aquí. Y se me ha invitado para hablar con ustedes no solamente sobre las misiones de los jesuitas, porque he visto que están conectados desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay. Todo es el territorio de las antiguas reducciones jesuíticas, pero también cuando hablamos de reducciones tenemos que pensar franciscanos y todas las demás órdenes religiosas que emprendieron la labor apostólica en América. Pero de lo que voy a hablar más y sobre todo es la música de tiempo de la primera evangelización. Porque aunque esta música se conoció en todos estos países y en toda América, es en Bolivia y solamente en Bolivia donde esta música se salvó. Y yo trabajo en América ya 40 años. De origen, como lo dijo Javier, yo soy de Polonia. Y bueno, al terminar el seminario en Polonia, el seminario del Verbo Divino, he pedido a Roma que me mandasen a trabajar en Japón o en China, porque toda mi vida yo fui estudioso y allí el Verbo Divino tiene sus universidades. Especialmente Nanzan University en Japón es una universidad muy, muy prestigiosa, de mucha influencia sobre, digamos, la vida universitaria en el país. Pero Roma, por alguna razón, como yo soy cura y soy creyente, me van a entender que voy a referirme a mi fe y a la providencia divina, a todo esto, porque yo soy así y el turismo que estamos haciendo, varios de ustedes hacen también el turismo religioso. Entonces Dios me ha jugado una sorpresa a través de Roma y me destinaron al Paraguay. Y en 81, 3 semanas después de la ordenación, llego al Paraguay. Y bueno, y lo que me constituye es el estudio. Y me pregunto, pero ¿cómo ha comenzado la Iglesia Católica acá? Yo sabía algo de las misiones, de las reducciones, etcétera. Y de repente me voy a Jesús, a Trinidad, a San Cosme y Damián, y veo estas ruinas
pero impresionantes, impresionantes. Me voy a los museos y no creo a mis ojos, ¿no? Que aquí ha ocurrido algo estupendo. Yo he nacido en Polonia y ya sabemos el drama que hemos vivido allí, ¿no es cierto? Más todavía, nazco 10 años después de la guerra, el sufrimiento que se ha originado allí, etcétera. Pero vengo allí y de repente cambia toda mi cabeza. No solamente hubo gran arte, gran pensamiento humano en Europa, sino lo que encuentro en América no es nada menor. He nacido en familia de 9 hijos. Yo soy el número 7, el primer varón. Hubo mujeres, 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 luego yo, luego un hermano que murió, y así he crecido, digamos, en un ambiente muy especial, pero también bastante religioso. Mis padres eran personas simples por lo de la guerra, sobre todo, pero lo que sí que nos pasaron es un interés por todo lo que es arte. Mucha lectura, mucha música, etc. Mi padre trabajaba en las construcciones, pero escuchaba óperas, misas y otras cosas. Y yo al tener 6 años comienzo a estudiar música y antes de leer el texto ya sé leer la música. Y llego a América y veo todos estos encantos, pero yo terminé la primaria escuela de música, secundaria escuela de música. Entré a la universidad estudiando música, luego me voy al seminario. Y en el Paraguay pregunto, pero teniendo estos templos, teniendo estos museos, ¿será posible que no hay música? Porque yo era músico. Y comienzo a buscar, encuentro a Padre Magnaspi, gran jesuita, algunos conocen, digamos, su labor. Y todo el mundo dice la música de las antiguas reducciones de los jesuitas se perdió por siempre. Tal vez hay una obra que otra, pero no más que eso. Pero yo no me doy por vencido. Pocos años después me mandan a estudiar a los Estados Unidos la música sacra y la música, la musicología. Y al estudiar allí ya después de maestría para el doctorado, leo que en Chiquitos hay música. Me ha tomado semanas, ¿no? Prácticamente días, para abandonar Europa, para abandonar los Estados Unidos. Yo me voy a Bolivia. Y llegué en 91. Me fui a Concepción, encontré a Hans Roth, encontré a Monseñor Bessel y quiero estudiar los manuscritos. Y lo que me traen y ponen frente a mí cambió mi vida. Así como el bautismo cambió mi vida porque de repente ganó, digamos, la dignidad de hijo de Dios, así el manuscrito de Chiquitos ha cambiado totalmente mi vida. Yo desde primer segundo, al ver lo que tengo frente a mí, yo sé que mi vida cambia, que el resto de mi vida va a ser al servicio de esto. Y el resto de mi vida es consecuencia de este momento. No ha sido fácil leer estos manuscritos. Después de Chiquitos me voy a Mojos y esto lo que les quiero contar. Estos indígenas no eran los sacerdotes ni monjas que han guardado estos manuscritos, sino los indígenas. Yo quiero ver el manuscrito y ellos dicen, pero discúlpame, nosotros primero queremos hablar contigo. Y lo que hacen, me hacen, yo que soy cura, ya tengo 10 años de sacerdote, y ellos me preguntan sobre la fe, los mandamientos de Dios de la iglesia, de la historia del Mojos y otras cosas, pero tal cual. Entonces yo digo, ¿por qué? Si yo quiero ver el manuscrito, tengo credenciales de sacerdote católico, su comportamiento es así. Y después de un examen de 3, tal vez 4 horas, ellos dicen, qué bien que vienes, porque si esto se pierde, nosotros perdemos nuestra identidad.
Yo ya he estudiado música y musicología en Europa, en los Estados Unidos, pero nadie me ha explicado que la música sacra puede tener esta dimensión. Vayamos. Ustedes espero que pueden ver la pantalla y yo en mi presentación voy a contarles, mostrar esta música, la vamos a escuchar para llegar al festival y la invitación que vengan a Bolivia para escuchar buen concierto, para participar del festival, para participar de misa barroca, porque aquí hacemos misas barrocas, tal cual. Música de siglos pasados en Bolivia, nadie en América ha salvado colecciones de música como acá. Y acá no solamente que tenemos esta música, pero tenemos también músicos que la interpretan y más la interpretan en la acústica original. Ustedes llegando a Bolivia pueden llegar al siglo XVII tardío o la primera mitad del siglo XVIII y tenerlo en esta edición. La música misional, los intérpretes del lugar y en los templos con la acústica original. La música que tenemos en Europa, tenemos algo de música traída desde Europa. ¿Quién lo traía? Algunos conquistadores. Ellos no solamente viajaron con armas, con lo que fuera, sino también traían música. Pero también los misioneros, desde prácticamente primera década, ya en México y luego por toda América, donde se anuncia la nueva religión, al mismo tiempo, en el mismo lugar, enseguida se canta. Nosotros no entendemos evangelización sin música. No necesariamente traen la Biblia. Yo me imagino que sí, pero se traía una Biblia, pero centenares de obras musicales por toda América. Y lo que podemos reconstruir desde Bolivia aplica para Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, toda América. Otro grupo de música que tenemos es música compuesta por los compositores que desde Europa viajaron a América. Porque ya en el siglo XVI, 1500, pero más todavía en 1600 o 1700, ¿no? Varios en Europa entienden que para crecer como músico, como compositor, más chance le da América que Europa. Y esto es lo que yo he descubierto a través de este estudio que estoy haciendo en Bolivia desde hace 30 años y en América, porque también no solamente en Bolivia, hice estudios en Argentina, estuve en Córdoba, estuve en Buenos Aires, en el Archivo de la Nación, estuve en Chile, en Cusco, en varios lugares, ¿no? Entonces, música fue compuesta en América también por los criollos, ¿no? Los hijos de los españoles que ya no conocían Europa. Ellos ya componen desde América y ellos se identifican más próximos a los indígenas que a los europeos, a lo mejor. Música compuesta por los indígenas de este segundo grupo y música compuesta por los misioneros. Fíjense que en Argentina, en Córdoba, ustedes en Córdoba han tenido el más grande de los músicos jesuitas que abandonó Roma, la Chiesa de Jesús. Él abandona porque cree que con los indígenas guaraníes o con la gente de Córdoba o de Argentina, de esta parte, él va a lograr más de lo que se lograba en Italia. Su música fue tan popular que se la imprimía en Europa y él deja todo esto y se va a América. ¿Entienden por qué para mí la vida ha cambiado? Ya. Otro grupo de música que tenemos en Bolivia es música catedralicia. A mí nadie en Europa, ¿no? 26 años yo vivo allí y allí yo aprendo, yo me voy a la universidad. Luego 8 años en los Estados Unidos, cuando me enseñaron la música, todo ha sido Europa, Europa, Europa. A la fecha que ocurrirá la natación, a la fecha de la canción. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Por favor, ya, ahora ya está. La cosa es
que yo también soy producto de esta enseñanza, pero al ver lo que ha pasado en América, mi vida ha cambiado y yo quiero reescribir la historia para incluir América. Y esto aplica no solamente para música, para el pensamiento filosófico, para el teatro, para la literatura, para el turismo, ¿no? Es bonito viajar a Roma, pero hasta si Roma quiere hablar de cristianismo y no manda a esta gente también a las misiones de América, no entendemos cristianismo globalmente tampoco, ¿no es cierto? Entonces, Zipoli dejó Roma y vino acá. Y aquí ya puedo adelantar que nosotros conocemos Zipoli, Chiquitano y Mogeño, porque sus obras que viajaron desde Córdoba a las misiones fueron de nuevo arreglados por los músicos de las misiones. Música catedralicia es la música de Potosí, de Sucre, de La Paz, de Cochabamba, pero hubo música catedralicia en Salta, en Buenos Aires, por supuesto, si bien es cierto que mucho se ha perdido en Bolivia. Una de las colecciones más grandes de música antigua en América que existe es de Sucre. Allí tenemos solamente de la época siglo XVII, tardío, XVIII, más de 1,400 títulos de obras. ¿Saben qué podemos ofrecer al mundo? ¿No? Nuestro festival de música en Bolivia puede realmente competir con todos. Tenemos otro grupo, música conventual. Veo aquí conectadas varias mujeres también. Bueno, ¿participaron las mujeres en la vida musical del siglo XVII? Algo más provocativo. Y la iglesia permitió a las mujeres en el siglo XVIII cantar, tocar los instrumentos. Muchos dicen que no. Mentira. Vayan a los conventos de monjas en Cochabamba, en Sucre, en México, en varios lugares. Estos conventos de clausura, allí entraban muchas veces las hijas de la alta sociedad, muy poderosa en influencias, pero también en lo económico. Y cuando entraba, traía consigo instrumentos musicales, contaba con los profesores de música y en los conventos de clausura se ejecutaba hasta óperas sacras. Y esta música también tenemos, y claro, en el coro de monjas de clausura no podían entrar hombres, ¿no? Esto entendemos. Entonces, hasta podemos hablar de la mujer y la vida musical. La música conventual. Finalmente, más tenemos la música de las misiones. Y esto es el fenómeno boliviano mayormente. Casi no hay en el mundo de esta música. Cuando en 91 Hans Roth y Monseñor Bissell me muestran esta música, yo conozco más o menos 5,500 páginas de música, 5,500. Después de 30 años, ¿saben cuánta música? Porque se despertó la conciencia, el interés de la gente en aportar. Comenzamos a buscar en las misiones. Hoy en día, solamente de las misiones, tenemos 13,000 páginas de música. Yo quisiera alguna vez en mi vida escuchar toda esta música, pero esto es tan grande, lo que se consideraba que no existe, es tan grande que ni Piotr Navrot, que se dedica solamente a esto, en su vida yo no lo voy a escuchar todo. Más tenemos de chiquitos, de mojos, de guarayos y otros. Tenemos música barroca con textos en lenguas indígenas. ¿Entienden? Nuevo rubro. Tenemos la ópera sacra con texto en lengua chiquitana, ¿no? Finalmente tenemos la música afroamericana y tenemos música autóctona. Movámonos. ¿Cómo son los manuscritos? Aquí a la derecha ustedes pueden ver. Muchas veces la cosa es así, pero si alguien tiene 60 años, porque son 60 años, yo tengo 66 años,
y a los 6 años ya aprendo la música. Cuando unos 60 años estudia la música y tiene una cosa así, uy, yo podría dar una clase de 1 hora y media sobre lo que yo veo acá. Esto también se puede reconstruir. Por ejemplo, si ustedes miran aquí desde arriba, 1, 2, 3, 4, allí tienen años, ¿no? Parce nobis. Esto es absolutamente, Agnus Dei quitolis peccata mundi. Esto es una misa, ¿no es cierto? Y luego uno puede ir reconstruyendo. Vayamos más. En Bolivia, solamente en el Chaco se habla la lengua guaraní. Pero cuando en 1691, desde Paraguay o desde Argentina o desde Uruguay o sur de Brasil, el padre Arce viene a Chiquitos, ¿qué trae consigo? Van 2 misioneros y ellos ya son conscientes que no hay misión sin música. Que cuando a los indios les hablan de Dios, los indios dicen, pero qué novedad es esta, nosotros somos gente creyente. Cuando hablan que Dios creó el mundo, varios creen que Dios creó el mundo. Cuando hablan de la vida temporal y la vida eterna, bueno, en este segundo rubro, la vida después de esta vida, los indígenas hasta hoy en día pueden contarnos historias y creencias, ¿no? Porque no es nada de menor peso, ¿no? Entonces, ¿para qué convertirse? Cuando hablan de virtud y del pecado, claro que los indígenas no conocen 10 mandamientos que Moisés recibe, pero distinguen entre, digamos, virtud y entre el pecado. Y las conversiones no son muchos, pero cuando en vez de hablar comienzan a cantar, tocar los instrumentos, muchos indígenas realmente dicen, pero esto es estupendo, y se convierten. Y el padre Arce trae desde aquellas misiones que son anteriores 6 músicos consigo. Ellos ya saben que el turismo religioso hoy, pero en aquel entonces la labor evangélica sin música no existe. Realmente no existe. Y si en Bolivia, que las misiones de Bolivia duraron casi 80 años, 70 años, 60 años menos que en Argentina, si en Bolivia tenemos 13,000 páginas de música, ¿qué hubo en Uruguay, en Argentina? Solo que se perdió, ¿no es cierto? Entonces aquí ven la música no solamente de las misiones, no solamente barroca, pero el texto es en guaraní. Tupacé María, qua ete amirinde, etcétera, etcétera. Y tenemos en Bolivia música barroca en guaraní. Esto tuvo que ser traído desde Paraguay. Esto tuvo que ser, y yo firmemente creo que es la música que el padre Arce traía consigo. ¿Entienden? Nosotros cuando hablamos de las misiones, no justifica en el contexto de América hablar solamente de arquitectura, de pintura, de otras cosas, pero también música, ¿no es cierto? Yo me fui al Paraguay para que me ayudasen a descifrar todo esto, pero esto es el original. Escuchemos cómo suena esta música que yo he reconstruido. ¿Cómo sonaba la música en 1691 cuando el padre Arce llega con 6 músicos y trae la música desde aquel territorio? En Argentina no lo hay, en el Paraguay no lo hay, pero en Chiquitos hay todo. Hasta la música de los guaraníes. Escuchen esto.
Ok, yo tengo que moverme adelante. ¿Se acuerdan varios de ustedes de la película The Mission, La Misión? Con Robert De Niro, muy buena película, extraordinaria música, pero compuesta por Ennio Morricone. Porque, yo lo escucho hasta hoy en día, uno de mis favoritos compositores, digamos, de mi tiempo. Pero él compone porque la música se considera perdida. Y su track sonoro es una obra totalmente maestra. Yo doy clase titulada La música de la película La Misión y la auténtica música de las misiones. Un día en Bolivia les invito a esto, son 2 horas y media de clase. Y comparo la intuición de él, que él conoce solamente la descripción como sonaba la música. Pero la música misma es así. Todos los ejemplos musicales que ustedes escuchan en mi presentación son grabaciones del Festival de Música que organizamos en Bolivia cada 2 años, grabaciones en vivo, así suenan nuestros músicos. Y esto, lo que han escuchado, interpretan los guaraníes del Chaco con el más famoso coro que tenemos de Bolivia, que es Coro Aracaendar, bajo la batuta de un inglés muy amigo mío, Ashley Solomon. Con él trabajamos varios años y él es ahora muy experto en todo lo que es en la música de este contexto. Bueno, en el archivo de Chiquitos y de Mojos del periodo que son 80 años, cuando yo pongo esto sobre mi escritorio, ¿saben qué? Tenemos 94 misas polifónicas que en nuestro Festival de Bolivia hacemos no solamente conciertos, sino tenemos un así llamado festival, digamos, Domingo Barroco, y hacemos más de 20 misas barrocas. Y aquí la gente se pone loca por eso. Disculpen el lenguaje coloquial, pero así es. Que yo cuando anuncio que habrá el festival y habrá Domingo Barroco en Santa Cruz, todos los padrecitos son mis amigos. Pero cuando digo que no puedo mandar a 50 iglesias, sino a 24, estos que no reciben esto se enojan mucho, porque todo el mundo quiere escuchar cómo sonaba la música en el siglo XVIII. Y si bien es cierto que esto es de Bolivia, y esto hay que tener en cuenta, lo mismo sonaba en esta parte del mundo, en las misiones, ¿no es cierto? Esto es una misa barroca, misa Encarnación número 5. Fíjense que ustedes aquí tienen el lado izquierdo, la parte de soprano. La copia hecha a la mano del indígena, y ustedes visitando Bolivia, yendo a Concepción, van al archivo y lo pueden ver, y la parte derecha tiene la parte de violín 1. Todo corresponde a lo que también pasaba en Europa. El indígena no solamente que cantaba, no solamente que fabricaba los instrumentos, pero era también copista y muchas veces el quien arreglaba esta música traída desde Europa. Entonces, ¿cómo sonaban estas misas? Si yo tengo de 80 años 94 misas polifónicas de las misiones, en Roma, hasta en Roma, donde el Papa estuvo, del periodo de 80 años, ningún Papa no tenía tantas misas. ¿Será que el nivel de música en el periodo más o menos 1700-1750, en las reducciones ha superado el nivel de música en las catedrales hasta en Roma? Yo creo que sí. Escuchemos de nuevo interpretación de nuestros músicos, por favor. Hoy tengo que mover esto, sí. Disculpen. Es llamado a la misa, ¿no es cierto? Así siempre comenzaba
En cada pueblo hubo campanas, en algunos hasta 24 campanas hubo. Y todo fundido en las misiones. Esta es la historia de América. Y ahora comienza la misa, escúchenla por favor. En latín, por supuesto. Y 4 misas como esto. No puede ser esto olvidado. No puede ser ignorado, ¿no es cierto? Y esto muestra lo que ha ocurrido en América, ¿no es cierto? No podemos deshacer Vivaldi, o vayamos más temprano, Orlando Di Lasso o Palestrina, etc. Pero lo que ha ocurrido en América es al menos tan importante, tan noble, tan espiritual, tan universal como obras de Europa. Y esto tenemos que comunicar. Esta obra de origen es de Europa, pero cuando llega a las misiones, los indígenas que en corto, en un tiempo récord, aprenden la música europea, algunas cosas les gustan, otras no les gustan. Entonces hacen un nuevo arreglo, ¿no es cierto?, de la misma. Y aquí un poco cuando doy clase de musicología lo explico. Los indígenas ya ven la música europea como demasiado poco espiritual, muchas repeticiones, mucha orientación, mostrar mi habilidad, mi técnica de tocar instrumentos, de cantar. No, ellos quieren por la música alabar a Dios. Y en Bolivia, en nuestro festival, ustedes lo pueden hacer. Bueno, aquí, para
especialmente de Argentina, Paraguay y esta parte. Sí, Eso, ¿a quién le toca? ¿A ti y a quién más? A ver. esperen, alguien ha puesto micrófono Pero- por favor. Perdón, padre, active el suyo, por favor. Ah, perfecto, ya está activado ahora. Gracias. Bueno, ahora, como digo, vean ahora el caso de Zipoli. El caso de Zipoli. Zipoli nunca estuvo en Chiquitos ni en Mojos. Pero si no fuera por Chiquitos y por Mojos, nosotros no conocemos a Zipoli americano. Porque su música se pierde allí, pero los indios copian para aquí. Y fíjense el comportamiento de ellos. Del lado izquierdo tienen ustedes el ritornello tacet canto, ¿no es cierto? Esto es la copia que se hace posiblemente en Córdoba, Argentina. El texto es ad Mariam properata, ¿no es cierto? Bueno, esto llega a las misiones y ¿cómo hacen los indios? Dicen, hoy, es posiblemente, ¿no es cierto? Bella música encantadora, pero en latín. Los indios no entienden español hasta el siglo XIX. Español y los indios es el tiempo de la República y no el tiempo de la evangelización. La evangelización se hace en la lengua de los indios. Entonces ellos miran esto, latín, los músicos posiblemente entendían, español no tanto, pero hacen para su propia puebla. Y fíjense, ad Mariam llega a ser suipaqui. De repente cambian y no solamente traducen el texto latín, sino eliminan el texto y ponen muchas veces el nuevo texto. Esto es el comportamiento de ellos. Entonces, hasta si tenemos una arquitectura, una pintura, una música que se origina en Europa, al llegar a las misiones, esto pasa por un proceso de acomodación, como si fuera un nuevo bautismo, y los indígenas se apropian de esto, reescribiendo muchas veces la música, poniendo su propio gusto, su propia fe. Lo vemos también en la arquitectura. Así es el caso de Zipoli. Iré más. Allá. Estamos en la Semana Santa. Y la verdad es que cuando hablé con Anita, yo acepté esto porque todavía se pensaba que íbamos a tener, digamos, el horario de siempre. Y movieron la misa crismal y casi me entro en conflicto y tengo que cancelar todo esto, pero digo, no, y ahora veo más de 50 agencias, etcétera. Así que por suerte encontré la solución. Esta es la pasión. La pasión. Cuando nosotros en la tradición judeo-cristiana hablamos de las lamentaciones, ¿no es cierto? Hablamos, y ustedes pueden ver la palabra lamentación arriba, casi en el centro, lamentación, 11 de febrero del 1925 año. Los indígenas de Mojos, cuando hablan la pasión, toman Jeremías, no las lamentaciones de Jeremías, como el modelo, pero hasta a Jeremías ellos interpretan. Entonces tenemos algo lo que no vamos a encontrar en otra parte del mundo, único, totalmente único. La tradición, la fe judeo-cristiana, pero interpretada por los indios. ¿Cómo suena la lamentación en la lengua trinitaria, que es la zona amazónica de Bolivia? Escuchemos este ejemplo musical. Jesucristo, Santi
Jesus Christ, Santissimo Sacramento, cae alto Pau, io tu pregata Deus Jesu Christo, e buonasera ne pecado hico, vive via sinone, Santissimo Sacramento, io tu pregata Deus Jesu Christo, e buonasera ne pecado hico, vive via sinone, Santissimo Sacramento. Disculpa, pero como el tiempo siempre va en contra mía, la cosa es que entendemos las palabras como Jesucristo Santísimo Sacramento, ¿no es cierto? Porque esto se ha tomado e introducido a las lenguas de los indígenas. Pero lo demás lo tenemos. Entonces, ¿a qué he llegado? Que en Europa, donde yo he nacido y luego los Estados Unidos, no lo tienen completo y no podían tener completo porque no les hemos dado espacio a esta música. Y aquí estoy utilizando solamente una pequeña parte. Nosotros tenemos obligación moral de reescribir la historia del Occidente, también en el rubro de música, porque no hemos incluido a América. Y si alguien quiere incluir los indígenas y la vida musical, no hay en el mundo colecciones de música como las que yo estudio. Y no hay festival de música en el mundo donde tantos indígenas hoy en día iban a participar en esta reconstrucción. Y así hay centenares de obras con textos en lenguas de los indios. Algunas de estas lenguas ya es difícil de reconstruir, ¿no? Difícil porque la lengua desde el siglo XVIII ha cambiado también y ahora son pocos que hablan estas lenguas. Aquí tenemos las óperas que hay en los archivos de las misiones. Hasta hace poco se creía que en toda América había una sola ópera que se salvó, La Púrpura de la Rosa de Lima, ¿no es cierto? En Chiquitos y Mojos tenemos 5 óperas, ¿no es cierto? Más, de nuevo, Confitebor tibi Domine de Cipoli, estas obras él ya compone en América y ya porque conoce cómo es la voz del indígena, ¿no? Son cosas universales. Aquí tienen, porque yo tengo que terminar en 5 o 6 minutos, aquí tienen, digamos, las pasiones para el Jueves Santo. El último ejemplo musical que hemos escuchado era para el Jueves Santo, para la adoración del Santísimo Sacramento, cuando ya termina la misa y con el Santísimo Sacramento se va a la capilla. En Europa cantan en latín. Aquí ven también la pasión, pero en latín. Pero los indios lo hacían con instrumentos musicales que era prohibido, pero Roma quedaba tan lejos que se podía hacer eso,
¿no es cierto? No somos la primera generación que lo interpreta así. Y por suerte, ¿no es cierto? Nos gusta lo de Roma, pero no en chiquitos, ¿no es cierto? Entonces, con los instrumentos musicales, con el texto en su propia lengua que ellos entienden. Y curiosidad, ¿cómo son los manuscritos? A veces son como esto, 1918, en Mojos. En Europa ya nadie sabe qué era barroco. Y aquí el barroco nunca salió del uso. Más a menudo son así, pero esto se puede reconstruir, como ustedes ya escucharon los ejemplos musicales. A veces es así. Créanme que después de 30 años todo esto está ordenado y es parte también de una misa. Tengo a la izquierda y a la derecha. A la izquierda yo lo tenía al revés y no lo pude ubicar en la colección hasta que no he dado la vuelta. Y lo que era fa, 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 mi, re, re, do, do, comenzó a ser do, do, si, la, sol, sol, sol. Es divertido trabajar con los manuscritos. Tenemos también en Bolivia y en el festival lo utilizamos mucho canto liano. De Sucre más de 40 libros y aquí tengo del convento de Tarija. Lo ven, misas prohibidas. ¿Qué son misas prohibidas? Por Dios, en Bolivia las tenemos. Y ha sido fácil conseguir financiamiento esto porque prohibir algo en la Iglesia Católica vende muy bien. Entonces, la cosa es que estas misas, siglo XIX, ya alteran mucho canto gregoriano, ¿no? Ponen los instrumentos, unas partes se canta, otros se toca instrumentos, etcétera, y interviene el Papa y dice, no, esto está prohibido. Y alguien puso misa prohibida. Y yo he llamado misas prohibidas y esto ha vendido súper. ¿Cómo suenan misas prohibidas? Para mi oído suenan bonitas, solo que mucha alteración de canto liano y el canto liano tiene que sonar como canto liano, ¿no es cierto? Sin instrumentos, etcétera, etcétera. Y para terminar, bueno, todo esto es también del festival, así es el Festival de Música en Bolivia. Y para terminar, bueno, hay muchos de estos cantos gregorianos. Hay, por supuesto, en los archivos descripción de la práctica musical. Todo esto podemos invitar a los turistas que visiten los museos, que visiten los archivos. El papel del siglo XVII y XVIII hasta tiene otro perfume, créanme. Y esto también uno tiene que experimentar. Y vayamos a los franciscanos, porque los jesuitas también con mi investigación reciben mucha gloria y con razón, porque realmente han hecho un trabajo extraordinario, pero no eran los únicos santos, no eran los únicos comprometidos, ¿no es cierto? Escuchemos algo que debería de cambiar lo que ustedes piensan. De las misiones franciscanas de los guarayos, disculpa, la misa guarayos, texto en la lengua de los guarayos, que son primos de los guaraníes. Así sonaba en los franciscanos.
Jesús, orerai sua su saber, orerai sua su saber. Bueno, lo de las misas prohibidas y esto era de las misiones de los franciscanos. Solamente les voy a decir que últimamente estoy averiguando también la sonoridad en los conventos y las misiones de los agustinos. De nuevo, gran labor de los jesuitas, nadie lo duda. Pero no eran los únicos y esto tenemos obligación de investigar y poner bien. Y ya para terminar, bueno, hay muchas cosas. Quiero avisar que el próximo Festival de Música, abril 22 al mayo 1 2022, que siempre viene una semana o días después de la Pascua, porque esperamos la Semana Santa, pues no podemos hacer y yo tengo que terminar en 15 minutos también porque me van a echar. Y nadie quiere que me echen de la Iglesia Católica y ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Yo soy padrecito y entre musicología y esto tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero las misiones donde hacemos los conciertos, aquí lo tienen luego en nuestra página web de APAC, ¿no? Ustedes van a encontrar toda esta información. Yo les agradezco mucho. Yo sé que a estos que comunican, que es la prensa y las agencias de viaje, yo les debo mucho, porque uno puede hacer el trabajo más importante del mundo, pero si nadie habla de eso, si nadie, digamos, viene al concierto, a la misa barroca, etcétera, poco cambia. Pero estoy dispuesto 15 minutos a tomar preguntas, pero no más que 15 minutos porque es la Semana Santa. Entonces no sé si es Marcela o Javier quien va a dirigir esto. Muchas gracias. Gracias, padre. Gracias. Infinitas gracias. Invitamos a todos los participantes a que pongan, por favor, sus preguntas en el chat, así se las transmitimos al padre. Pero yo quería agradecerle particularmente en nombre del CEPLA y en nombre de todos los participantes, porque realmente es una hermosa exposición por todos sus conocimientos, que evidentemente en tan poquito tiempo uno se queda con muchas ganas. Y realmente uno, cuando transmite lo que ama, lo transmite con tantas ganas que el que lo recibe quiere conocer más. Así que lo comprometo, padre, a que podamos seguir en contacto y que nos pueda contar más acerca de todo su trabajo en la musicología y bueno, en toda esta maravilla que es el festival allí en Chiquitos y la música barroca, ¿no? Para muchos de nosotros, tengo que confesarle que es terreno bastante desconocido, ¿no? O conocido muy, muy por encima, pero con todo lo que usted ha mostrado hoy, la verdad que siento en lo personal la necesidad de investigar más, de conocer un poco más y comprometerme más a difundir esto tan hermoso que es la música barroca, ¿no? Y también un regalo de Dios poder haberlo tenido a usted en esta Semana Santa que estamos viviendo, en una forma muy, muy particular. Bueno, tenemos en el chat muchísimos saludos. Dicen que es importante que por favor si nos puede contar
en dónde se realizan estos festivales, porque son 18 lugares, 18 comunidades, me dicen acá, Miguel Cabrera, en dónde se realiza el festival, porque son 18 comunidades, padre. Sí, el festival dura 10 días y el festival está diseñado de tal forma que en estos 10 días, a cualquier dirección que usted se mueva, va a tener al menos 1, 2 o hasta 3 conciertos cada día. Siempre se diseña de tal forma el movimiento turístico que viajando uno sabe, especialmente los fines de semana, viernes, sábado y domingo, habrá concierto de mediodía. Si uno viaja más lejos, de media tarde y de noche, siempre habrá al menos un concierto por el conjunto local en Bolivia, en cada pueblo donde hubo misión, jesuita, franciscano, lo que fuera, tenemos coro, orquesta, tenemos todo. Entonces, en 10 días se puede ir en cualquier dirección y en todos lugares hay conciertos y casi en todos los lugares hay conciertos, digamos, cada día. Y si la misión es muy pequeña, que no hay hoteles, allí uno llega por 2, 3 horas para visitar, etcétera. Entonces, esta misión es tan cerca de una ciudad mayor donde hay hoteles, donde hay restaurantes, etcétera, que uno puede retornar. Pero en 10 días, todos los lugares, al menos un concierto al día, los fines de semana 3. Gracias, padre. Bueno, son infinitas las expresiones de agradecimiento y de lo bello que ha sido esto. Obviamente todos con ganas de seguir escuchando un poco más. Preguntan si hay posibilidades de cómo contactarse con usted, si hay alguna forma, o si no directamente a través de nosotros le hacemos llegar las inquietudes, como usted prefiera, padre. Todo el mundo obviamente agradece, estamos todos muy contentos y la verdad que sorprendidos por todo lo que nos compartió. Y bueno, nos comprometemos a que cuando podamos visitar la pandemia, esto nos permita, podamos visitar las misiones jesuíticas y podamos difundir entre todos nuestros países. El CEPLA va caminando a tener presencia en toda América Latina, por tanto, nos comprometemos a ser difusores de este tesoro que es la música barroca, ¿no? Bueno, no es tan fácil para mí responder a todo, porque entre parroquias estudio, clases, etcétera, y yo estoy en esto ya, como he dicho, 30 años, entonces el mundo muchas veces me busca, pero hay esta oficina APAC, que es www.festivalesapac, una palabra, festivalesapac.com. Es nuestra página web, allí van a encontrar mucho. Y si son cosas sobre turismo, sobre otras cosas, yo no lo organizo. Hay varias agencias de Bolivia que trabajan con nosotros. Aquí está presente Anita Ender, que es, digamos, la que más atención da a esto, y es Ana Wien, la agencia que ella dirige. Luego hay la oficina PAC que responde muchas de estas cosas. Yo más bien sobre el estudio, sobre el fenómeno, sobre algunas cosas puntuales, pero esto de manejar eso, ustedes tendrán que contactarse con la agencia de viaje o con el APAC mismo, ¿no es cierto? Lo único que les puedo decir que nosotros tenemos capacidad en cualquier momento del año recibir los grupos de turismo y organizar conciertos, misas, visitas a museos, prácticamente todo el año, porque en cada pueblo hay un conjunto musical. En muchos hay coro y orquesta. En algunos habrá solamente orquesta, pero todo el año Bolivia puede recibirlo. Y luego ya las cosas de turismo, no, yo en esto ya no puedo, pero ustedes están conectados como agencias de viaje. Y Anita Ender veo que aquí está presente. Además, ella ha sido una de las
iniciadoras de esto. Y yo trabajo con todos, ¿no? Yo no puede ser que ahora trabaje con Buenos Aires, pero no con Salta o lo que sea. No, yo tengo que servir a todo el mundo. El turismo ustedes organicen, ¿no? Pero una de las satisfacciones grandes que tengo es que en estos 25, 26 años, los que vinieron a Bolivia, prácticamente no hay gente que venga y dice, bueno, no me gustó. Muchos quieren volver por segunda vez y por tercera vez. La atención que aquí se hace es muy profesional. Hay cosas realmente muy todavía apasionantes porque Bolivia no tiene este avance tan grande tecnológico como otros, pero créanme que ya hay buenísima comida, hay todo tipo de hotel y las agencias de viaje lo hacen. Yo hago lo mío, lo espiritual y lo estudioso sobre todo. Bueno, La última padre, pregunta puedo tomar todavía, y esto es todo lo que yo podría en este momento. allí puse en el chat para todos la dirección web que dio y el correo electrónico del CEPLA, por si quieren comunicarse con nosotros, con Anita, y bueno, a través de ella podemos hacerle llegar todas las inquietudes. Gracias, padre, por todo el amor que le pone a esto. Gracias por su testimonio de vida entregada a Jesús a través de la música barroca, de su opción sacerdotal. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta última, pueden abrir el micrófono. Si no, padre, nos comprometemos a orar por esto para que el Señor lo siga iluminando, para que siga entregando su vida en esto que es tan hermoso, que es su ministerio y también su evangelización a través de la música. Muchas gracias, padre. Perdón, Gracias. me parece que también quiero Anita quiere decir agradecerle. algo. Gracias. Perdón, yo también quería agradecerle porque sé que su tiempo es muy justo, vive siempre corriendo y ha sido, la verdad, un privilegio que lo hubiéramos tenido hoy. Muchas gracias y lo voy a comprometer cuando vengan mis amigos de CEPLA, que usted va a marchar con nosotros, ¿ya? Porque nadie mejor que usted para realmente hacernos vivir todo lo que usted sabe. Gracias, padre. Gracias, Anita, gracias a todos. ¿Ya? Y construyamos la paz, construyamos, digamos, hermandad, porque el mundo necesita, digamos, esto, ¿no? A partir de la fe que la tenemos. Muchísimas gracias. Buena Semana Santa. ¿No? Felices Pascuas, padre. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Hasta luego. Dios le Chao. bendiga. Feliz Semana Santa y felices Pascuas para todos. Gracias. Gracias igualmente para vos, Javier. Abrazo. Gracias, Miguel. Saludos. Tranquilidad.